iniciaba la celebración el día de hoy recordándoles que celebramos al obispo Martín de Tours. Algún padre de la iglesia dice, algún comentario de él dicen, lo resumen así: soldado por fuera, obispo a la fuerza y monje por gusto. Conoce sobre Jesucristo, pero sus papás no están muy de acuerdo y entonces igual tiene que enrolarse o meterse en el ejército romano, francés. Un soldado, creo que estamos hablando, él nació en el año 316, en el siglo IV. Estamos hablando del signo más, del milagro o del gesto más famoso sobre él. Es justamente como se representan. Las dos imágenes que puse ahora lo recuerdan. ¿Cómo lo representan? Él yendo a caballo se topa un pobre, entonces agarra su capa y la corta a la mitad en una noche muy fría, una tarde muy fría, y le da la mitad al pobre y él se deja la mitad para no morir tampoco él de frío. Así como una curiosidad solamente, dicen, capa, capa pequeñita o capa partida, capilla. Entonces cuenta la historia que esa capa, ese pedacito de él la guardaron y la metieron en una urna y la tenían en un lugar. Entonces la gente decía, vamos a ir a ver la capilla, a ver el pedacito de capa. Y que de allí de pronto parece que nació el término capilla como un lugar pequeño para ir a orar, haciendo referencia en ese caso a la capa de San Martín de Tours. Fue preparado teológicamente y filosóficamente por el grande Hilario de Poitiers. Decía a sus papás, no siendo cristianos, después de él dejar el ejército y empezar a prepararse como un buen cristiano para asumir su vocación, regresa a su casa y puede ayudar a la conversión de sus papás. ¿Por qué decía ahí obispo a la fuerza? Porque le dijeron que había un enfermo en la diócesis y que lo fuera a ver. Entonces cuando él entró a la catedral, estaba el pueblo reunido. La elección de obispos era diferente como la conocemos hoy claramente, y el pueblo ahí reunido lo aclamó como obispo, cosa que al final no se pudo negar. Obispo a la fuerza. Martín de Tours, un gran hombre, le pedimos sobre todo su celo apostólico de evangelización. Dos cosas que quisiera yo hoy compartir de la lectura, de la primera lectura de Tito. Le gusta a Pablo hacer una separación del antes y el después, y eso es muy bueno para uno recordar de dónde ha salido. Hoy Pablo ha mencionado y dice, antes de Cristo, por eso puse una imagen con un Cristo ahí que pudiera dividir, era insensato, era rebelde con Dios, andábamos, dice, descarriados y esclavos de todo género de pasiones y placeres. Esto es antes de Cristo, antes de que Cristo llegara a la vida de Pablo y de la predicación que le está dando a Tito. Eran así: la insensatez, la rebeldía, la esclavitud de toda pasión, de todo género de pasión y placer. Dice, vivía una vida llena de maldad y de envidia. Yo no sé si podemos ir en el corazón, ir viendo, la rebeldía no es de la vida de Cristo, la insensatez no es de la vida de Cristo, la esclavitud, el andar descarriado, que el placer sea el que mande en mi vida, no es de una vida de Cristo. La maldad, la envidia no es de una vida de Cristo. Dice, éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Entonces, antes de Cristo la vida comunitaria no era posible. Esto es como hacer un examen, hombre viejo, hombre nuevo. ¿Recuerdan? Pablo, que es una imagen que le gusta. Entonces, esto,
Hay poco insensatez en tu vida, de maldad, hay en este momento rebeldía, sos esclavo de todo género de placer. Bueno, entonces no estás en Cristo, estás vuelto a una vida que no era de donde saliste y estás ahora allí volviendo a instalarte nuevamente. Es como una forma de revisarse. Y hablando entonces antes, ahora que dice de la hora, dice, pero al manifestarse, vean todo lo que es ahora, la bondad de Dios, la salvación, porque menciona a nuestro Salvador, su amor a los hombres, por si no nos quedó claro, vuelve a decirlo, nos salvó, no porque hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Entonces, antes todas estas cosas, ahora salvación, misericordia, bondad de Dios, y miren cómo todo esto antes era lo que nosotros hacíamos, ahora es lo que Dios hace por nosotros. No sé si lo ven, queda claro. Dios es como con nosotros, bondadoso. Como Dios es con nosotros, salvador. Como es Dios con nosotros, misericordioso. Como éramos nosotros, insensatos. Como éramos nosotros, esclavos. Vean cómo entonces. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que divide el antes y el después? No se lo aguanta Pablo, tiene que decirlo. Y dice, lo hizo mediante el bautismo. Y ahora se deshace otra vez en ideas de que no se nos puede olvidar, porque ¿qué hace el bautismo? Nos regenera. Recuerden que es otra vez, genera, nos vuelve a nacer, nos renueva, nos vuelve a ser nuevos, ¿verdad? Nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. ¿Qué hace? Nos justifica, así justificados, nos da la gracia, nos vuelve graciosos, herederos, nos recuerda la herencia que recibimos del Padre y nos llena de esperanza. Por eso, a la confesión, al sacramento de la confesión, rapidito la iglesia le empezó a llamar el segundo bautismo. El segundo bautismo. Porque efectivamente nosotros brincamos de la hora en Cristo al antes y volvemos a la insensatez y volvemos entonces a la rebeldía y volvemos. Y entonces, ¿cómo hacemos ahora para volver a la hora, valga la redundancia, si solo una vez me puedo bautizar? Es que existe el segundo bautismo, que es la confesión. San Agustín dice algo muy bonito, dice, en el primero el agua caía sobre mí y me regeneraba. En este segundo el agua sale de mis ojos, hablando del dolor de los pecados, y también me regenera. Entonces el bautismo, que démosle gracias a Dios por el bautismo y por el segundo bautismo, que es el sacramento de la confesión, que por cierto estamos de retiro, les he contado, y ayer, ¿cuándo fue? Sí, ayer, que estuvo el padre José Eduardo también por aquí, entonces me confesé y me sumergí en este segundo bautismo, que es la confesión. Qué delicia, Dios mío, poder liberar el alma de nuestros pecados. Ahora una palabrita del Evangelio, ¿cómo no decir de un Evangelio tan rico? Jesús, Maestro, ten compasión de mí, gritaban los leprosos. Fíjense que esta oración, los padres de la iglesia, los padres del desierto, perdón, la tienen en alta estima, el poder de esta oración. Jesús, Maestro, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, ¿verdad? Recuerden que también en la palabra de Dios está Jesús, hijo de David, aquel haciendo referencia al linaje real, en este haciendo referencia a la maestría, a que Jesús es el maestro y que yo soy el discípulo. Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Yo quiero darles una sugerencia, no me la tomen al pie de la letra siempre, pero de cuando en cuando, y vaya a rezar su rosario, yo le invito a que sustituya los Dios te salves por esta oración. Se tome su camándula, su objeto de rosario, y cual si fuese Dios te salves, empiece: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Y ahí vas contando 10 cuentitas, un Padre Nuestro, otras 10 cuentitas. Hoy le hace mucho bien al alma, sobre todo porque tenemos claro que Jesús, que ese es el Salvador, Maestro, que nos volvemos como discípulos y nos volvemos necesitados de su amor, ¿verdad? Entonces, esa frase me la topo ahí. Miren todo lo que hizo esta frase
todo lo que arrancó esta frase del corazón de Cristo. Y yo quería, de todo lo que podemos decir, esta frase: mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Qué riqueza. Fíjense que me sumergí allí en esa frase y encuentro que es como una poza profunda. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Y yo pensaba varias cosas, muy rápido las digo. Lo primero, todo lo que significa obedecer sin el milagro, ¿verdad? Porque ellos vienen con, es que se dice muy rápido, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que implica la lepra, el desprecio, la separación, todo el dolor, todo el malestar, el dolor, ¿verdad? Estos leprosos se presentan donde Jesús, y Jesús dice que a lo lejos, ¿verdad? Y Jesús le dice: vayan y se presentan al sacerdote. Que ellos sabían, porque eran judíos, que uno se presentaba donde el sacerdote para que el sacerdote certificara que yo estaba sanado de lepra. Estos hombres obedecen sin el milagro. Yo no oigo a alguno que diga: pero ¿para qué vamos a ir si estamos enfermos? ¿Cómo vamos a ir si estamos enfermos? No, obedecen sin el milagro. Me gusta, digamos yo, masticando un poquito el texto, decía yo: esto es empezar en mi vida cosas de la gracia sin evidencias. Porque, a ver, ¿qué evidencias tenían ellos de empezar el camino hacia los sacerdotes? ¿Qué evidencia? Se le había caído un grano ya, se le había vuelto a crecer la piel. No, porque no se curaron allí. Nos dice el texto que se curaron ¿cómo? Mientras iban de camino. O sea, empezaron a caminar sin evidencias. Y yo todavía digo más. Hoy a nosotros, yo creo que muchísimas veces nos toca empezar contra evidencias. Vuelvo otra vez a leer, disculpen, digamos, siempre me pongo de mal ejemplo, pero bueno, hice alguna cosa buena que fue confesarme. Entonces, yo me volví a confesar y voy a buscar la gracia. ¿Qué evidencias tengo de que me voy a curar de la lepra de la cual me confesé? Ninguna. Más bien tengo evidencia en contra, y es todos los pecados que tengo que confesar, que seguramente eran reiterativos algunos. Qué bueno, estos hombres, ¿verdad?, que empiezan a caminar, empiezan proyectos en su vida sin evidencia. Tal vez usted tiene que empezar ya su vida de oración, y no sin evidencia, contra evidencia, es decir, porque 1000 veces ha intentado su vida de oración y 1000 veces la ha dejado abandonado, y la evidencia es que usted cada vez que inicia la vida de oración la deja abandonada. Eso es iniciar contra evidencia. Estos hombres nos ayudan a nosotros, nos invitan hoy a empezar sin evidencia. Y la segunda cosa que me sale de este texto es que caminan sin el milagro, ¿verdad? Caminan, no solo empiezan a caminar, sino que siguen caminando, porque es mientras iban de camino. El milagro sucede mientras van de camino. Para mí, si la primera frase era empezar algunas cosas, la segunda para mí es perseverar sin evidencias. Porque yo pienso que perseverar es fácil, ¿verdad? Yo digamos que estoy a dieta, yo sé que ya no se me nota mucho, pero digamos... Y qué bonito es cuando uno hace un sacrificio de cosas que le ha costado, y de pronto ir al médico donde la doctora, y entonces la doctora le dice: uy, lo felicito, mire, bajó la grasa, subió el músculo. Uno como que se motiva a perseverar allí en comer saludable, pero perseverar sin evidencias, donde no parece que esté dando resultado las cosas buenas que estoy haciendo. A mí me gusta, yo sé que la conocen, pero, y esto es real, no solo es una historia, sobre el famoso bambú japonés. Hay muchas versiones sobre esta historia, pero recuerden que le venden la semilla, aquel hombre le vende la semilla y siembra la semilla y le dice que tiene que regarla una vez cada semana. Y el hombre pone la semilla en la tierra. Yo traté de buscar imágenes que pudiéramos dividir la parte de arriba y la parte de abajo. Pone la semilla, entonces empieza a regar,
y una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y 4 semanas, y 5 semanas. Aquel hombre llega donde le dice, pero aquí no, si no, usted siga regando, ¿verdad? Es que se dice muy rápido, ¿verdad? Y pasa el tiempo, y entonces 6 meses, y usted sigue echando agua cada semana y no se ve nada, absolutamente nada. 1 año, 2 años, 3 años, ¿saben, verdad? Luego 7 años. 7 años, y en 6 meses crece de esa semilla bambúes de 30 metros de altura. Entonces cuentan esta historia, que es una historia japonesa, que llega donde el vendedor de la semilla y le dice, qué maravilla, ¿verdad? Después de 7 años de que no pasara nada, esto es importante, después de 7 años de que no pasara nada, en 6 meses crecieron esos bambúes de 30 metros. Y aquel señor le dice, no, no, te equivocas. Para que estos crecieran 7 metros, 30 metros, se ocuparon 7 años y 6 meses. Lo que pasa es que durante 7 años todo lo que estaba pasando era debajo, las raíces estaban creciendo porque se ocupaba que fuesen raíces muy fuertes que pudieran sostener lo que de pronto hacia arriba fuera a nacer rapidito. Las raíces. Perseverar sin evidencia es eso, lo que sucede debajo de la tierra, de lo cual Dios tal vez está haciendo, pero que no hay evidencia de eso porque yo miro desde arriba. Ustedes y yo, aunque no sabemos nada de ingeniería, sabemos que los edificios bien altotes, para que se puedan sostener, necesitan profundidades, bases muy profundas. A veces hay que perseverar mucho en cosas donde no tenemos evidencia, pero que con un gesto de obediencia y de fe, saber que Dios está actuando allí. No sé qué habrán pensado, pero de pronto estos leprosos, yo me imagino, mientras iban de camino daban un paso y se volvían a ver, se daban otro paso y se volvían a ver, y dice, qué raro, pero no sé si a alguno le habrá pasado, dice, aquí nos engañó, no sé, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que sucede el milagro, ya voy terminando, no me quiero alargar más. ¿Dónde están los otros 9, verdad? Sabemos la historia, no vale tanto repetirlo porque todos sanaron y uno fue el que se devolvió. ¿Dónde están los otros 9? Hoy a veces se me mete el agua y empiezo a masticar el texto a partir de posiciones corporales. Y el Señor me regalaba algo y era, tal vez parece muy sencillo para ustedes, pero fue muy rico para mí. Esta persona, digamos, está Jesús, esta persona que se devolvió, tuvo muchas ventajas a diferencia de las otras 9. Primero, el texto empieza diciendo que a lo lejos les gritaba a Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, siempre a lo lejos. Y ahora el texto termina diciendo que este hombre se postró a los pies. Yo pienso que hay gente que quiere los favores de Dios a los lejos, no quiere la cercanía de Dios, necesita lo que Dios tiene, pero no quiere al Dios que lo tiene, o la vida del Dios que lo tiene, ¿verdad? Pero no solo veía eso, sino veía yo una tontera, si quieren, pero muy rico para mí, que este hombre se devuelve a agradecerle, entonces está agradeciendo la bendición. O sea, la parte de su cuerpo que le está dando hacia Jesús es el frente, porque le está agradeciendo. En cambio, los otros, como no se devolvieron, ¿qué parte del cuerpo le están dando? La espalda. Y yo pensaba un poco, tonto, decía yo, masticando, ¿verdad? El texto decía yo, pues mi alma, Señor, ¿seré yo de esos que frente a tu bendición, lo que soy, te doy la espalda? Porque no ser agradecido, de alguna manera pienso yo, darle la espalda, porque darle el frente es agradecerle. Y yo pensaba, cuando de pronto las cosas se vuelven comunes y normales y el trabajo, ya no lo noto que sea una bendición, el moverme ya no noto que sea una bendición, el comer, incluso muchísimas cosas que creo que me pertenecen, el respirar, el mover, el teléfono que estamos teniendo, el internet, la electricidad,
¿Seré yo, Señor, de esos que frente a las bendiciones abundantes, permanentes, constantes de ti, yo, como no te agradezco, entonces te doy la espalda? Soy yo de los que quiero todo de ti, pero no te quiero a ti. No sé, me daba el texto para poder hacer una reflexión y seguir buscando dentro de mi corazón. Yo le pido al Señor que nos dé la gracia de su palabra, que podamos, como estos hombres, aunque no todos regresaron, algunos le dieron la espalda al fin y al cabo, pero que podamos empezar sin el milagro, perseverar sin el milagro, y cuando seamos conscientes del milagro, no darle la espalda a quien te hizo el milagro, que fue Cristo el Señor. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.